Y pues ya estamos aquí de vuelta en Calle 60 y ustedes saben que aquí nos encanta traerles muchas buenas recomendaciones y sobre todo con gente muy especial y muy bien preparada. Y aquí tenemos a la doctora Carolina de la Vega. Bienvenida con nosotros. Gracias por la invitación. No, al contrario, nos encanta de verdad que nos visites y que nos tengas temas tan importantes y que de repente no ponemos atención en ese tipo de enfermedades que tal vez nos están atacando y no nos damos cuenta, ¿no? Como es la hipertensión arterial. Explícanos primero qué es la hipertensión arterial. Les voy a platicar un poquito al respecto. Y es un tema muy importante en Yucatán, Sí. ya que revisando las estadísticas, hay actualmente 18,000 personas más o menos con esta enfermedad, con la hipertensión arterial sistémica. De estos 18,000, son 12,000 aproximadamente mujeres, el resto son hombres. Y los porcentajes indican que alrededor de 1 de 4 adultos en Yucatán tiene hipertensión arterial, es decir, la enfermedad es, hay mucha gente con esta enfermedad. En un considerable porcentaje. Exactamente. Ahora, para explicar lo que es la hipertensión, primero quiero explicarles un poco qué es la presión arterial normal. La normal, ok. El cuerpo humano tenemos una bomba, una especie de motor, que es el corazón. Ok. El corazón bombea la sangre a todo el cuerpo. ¿Para qué? En esa sangre lleva nutrientes y oxígeno que van a alimentar a las celulitas. Imagínense que la sangre es como que el corazón es como la estación de autobuses. Ajá. Esa estación de autobuses Sí, sí, sí. recoge gente y Ajá. la lleva. Esos autobuses son los glóbulos rojos que llevan en su interior a personas a su casa, a Por sus las líneas destinos. del metro. Por la, sí, o por la carretera. Ok. En esos autobuses van los nutrientes y va el oxígeno. Y poco a poco, conforme va avanzando, se va llevando esos nutrientes, esas personas de esos autobuses, a todas las células que son sus casas. Se intercambia en las células. Hagan de cuenta que llega esa gente, llega a su casa y en el autobús sube la basura. Ellas se bajan, llegan a su casa y suben la basura, que son las sustancias de desperdicio. Ok. Y ese autobús va de regreso, llega al corazón otra vez por medio de las venas, al corazón del lado derecho, de ahí se va a los pulmones, ahí es el basurero, tiran la basura. ¿En el corazón? No, En los pulmones. Ok. El de las venas llega al corazón derecho, del Ajá. corazón derecho se va a los pulmones, en los pulmones se hace la limpieza, se desecha la basura y se recogen nuevas personas que están esperando ahí, háganme cuenta que ahí es donde trabajan, y se va otra vez al corazón, ahora del lado izquierdo. Ok. De ahí sale por las arterias y es un círculo, es el sistema circulatorio, por eso se llama así. Ok. Ahora, ¿qué es la hipertensión? ¿Qué es la presión arterial? No es la hipertensión, la presión La arterial presión, ok. normal. Las arterias, como van contra la gravedad usualmente, bueno, del tronco para arriba van contra gravedad, del tronco para abajo van a favor, pero aún así deben de llevar una fuerza. Las arterias tienen una capa muscular que va impulsando la sangre. O sea, la presión Le da arterial velocidad. viene dada por la fuerza en que se apachurra el corazón, a la vez la presión arterial está dada por el diámetro que tengan las arterias. No es lo mismo pasar 1 litro de agua por un tubo de este calibre que por un Claro, popote. que un chiquito, claro. Exacto. Entonces, las células tienen diferentes tipos celulares que regulan la presión a la que va la sangre. Imagínense que son como la policía que va regulando a qué velocidad van los coches. Sí. Así va regulando las mismas células de las arterias, la velocidad a la que va esa sangre a todo el cuerpo. Ahora, Caro, ¿es diferente, puede ser diferente el tamaño de sus arterias que de las mías? Sí. ¿Sí? Depende. De esto me refiero a eso que decías, que si es muy estrecho o muy... Depende de varios factores, que es lo siguiente que voy a explicar. Ok. Depende, para empezar, del tamaño, de la complexión. Ok. Depende de la estatura. Pero aparte depende de procesos fisiológicos, o sea, de procesos del cuerpo, como cuáles. La presión la regula, como les decía, la misma arteria la regula
los riñones con unas sustancias que se llaman renina, angiotensina, las regulan otras sustancias como la aldosterona, la regulan hormonas cerebrales como la hormona antidiurética. Todas estas sustancias que tienen nombres muy rimbombantes, ¿qué es lo que hacen? Sí. Hacer más grandes o más chiquitas las arterias, dependiendo de para qué. Por ejemplo, si hace mucho calor, las arterias se dilatan, se abren para disipar el calor por la piel. Si tenemos miedo o estrés, se contraen. ¿Para qué? Para irse esa sangre todos los músculos, por si nos tenemos que echar a correr. O, por ejemplo, si nos empezamos a desangrar, también se contraen para limitar ese desangre. Sí, ajá. Entonces, los sistemas, hay diversos sistemas compensatorios o regulatorios de la presión arterial. Uno, como ya mencioné, es el corazón mismo. Otro son las arterias mismas para calibrar el diámetro de las arterias. Otros son los riñones. Otro de los principales es el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático. Así se le llama. Es lo que llamamos adrenalina y noradrenalina. Es cuando se activa el sistema nervioso simpático, se libera del cerebro la información o el mensaje para que se liberen estas sustancias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede cuando sucede eso? Ya sea que se dilaten o se aprieten las arterias. Eso es lo que ocurre normalmente. Ahora, vamos a hablar de la hipertensión. Es cuando alguno de estos sistemas compensatorios, ya sea corazón, ya sea arterias, ya sea riñones, ya sea sustancias cerebrales, se descompone. La mayoría de las personas hipertensas no se sabe bien el origen de su hipertensión, no se sabe si es por el corazón al principio, no se sabe si es por algún defecto en las arterias, no se sabe si es por algún defecto en el riñón. Entonces, el estudio del paciente hipertenso es ir descubriendo cuál es su origen de esta hipertensión. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay quien regule adecuadamente cuándo se debe de apachurrar o de hacer más, de contraer o de dilatar las arterias, sino se empiezan a contraer sin ningún control. Nos estresa, la persona hipertensa se estresa tantito y se contraen todas las arterias del cuerpo. ¿Y qué genera? Diferentes sintomatología, por ejemplo, dolores de cabeza, por ejemplo, ver lucecitas, marearse a la hora de incorporarse o taquicardia, es decir, que el corazón lata más rápido. ¿Por qué? Todas estas respuestas son porque el corazón tiene que hacer más esfuerzo para llevar la misma cantidad de sangre al cuerpo, o porque en alguna parte del cuerpo está llegando menos sangre, porque imagínense, si antes llegaba en un volumen así, ahora en un volumen mucho más reducido, pues llega menos sangre, menos nutrientes, menos oxígeno. ¿Esto a qué puede dar origen? A las complicaciones, que es lo peligroso de la hipertensión. Por eso se le llama la muerte silenciosa, porque poco a poco va dañando órganos sin que nos demos cuenta. Sin que sea aparente, ¿no? Evidente. Evidente. Exactamente. Los principales órganos que se dañan son el corazón mismo, el cerebro, los riñones y la retina. ¿Por qué estos órganos? Porque estos órganos son de los que tienen las arteriolas, los capilares más delgaditititos de todo el cuerpo. Entonces, ante un cambio de presión brusco, estos órganos los resienten muy fácilmente. Entonces, se mueren partes celulares. Cuando hablan de que a alguien le dio un accidente vascular cerebral o una embolia, lo más frecuente, o un infarto al corazón, lo más frecuente es que sea secundario a la hipertensión y que muchas veces no se dieron cuenta durante muchos años. Que la tuvieron y nunca se dieron cuenta, ¿no? Entonces cuando ya viene la complicación. Pero es que realmente, que ya usaste la frase, es una enfermedad muy silenciosa. Porque a veces dices, bueno, tengo dolor de cabeza, y lo primero que te dicen es, a lo mejor porque no has comido. Y ya, o sea, como que le vas añadiendo a otra cosa, y a veces lo que no piensas es en que estés empezando, porque puede ser como un principio de... Sí, así porque aparte hay hiper y hay hipo, sí, ¿no? Entonces...
sí está complicado y hay que Oye, ¿y si saber hay mucho, hay que tratamiento tener para mucha eso? información. Sí, Se Para controla. controlarlo. Sí, hay diferentes tratamientos dependiendo el origen de la hipertensión. Hay esquemas ¿Qué internacionales. estudios se hacen? ¿Qué estudios se hacen para eso? Para Em, saber. De inicio, simplemente tomar la presión arterial sistémica durante varias veces En el día. en el día, durante varios días, durante varias semanas. Ok. Para ver si es una hipertensión que apenas inicia, si ya es una hipertensión crónica, para ver, y dependiendo de eso, ver qué tratamiento hay que dar. Ajá. Claro que ya hay protocolos de tratamiento específicos internacionales que indican cómo debe ser el inicio, si no funciona ese tratamiento, cómo se deben de acomodar. Ya existen, están muy bien estipulados y lo importante es dar con el tratamiento adecuado. Este tipo de enfermedades se trata por medio de ensayo y error. Ok. Aquí lo interesante es saber que está muy relacionada con el aumento de peso. Entonces hay que cuidar. Lo primero que se debe de hacer antes de dar tratamiento es cuidar qué es lo que lo está generando. Porque muchas veces es solo secundario a un aumento de peso. Es bastante lógico. Si mi cuerpo está diseñado para tener un volumen de sangre X o determinado y para irrigar mi cuerpo en determinado tiempo, pero yo aumento de peso 20, 30, 40 kilos, pues el volumen no va a aumentar tanto. Entonces, ese mismo volumen va a tener que irrigar todo un aumento, un cuerpo más grande. Trabajar el doble. Exactamente. Entonces, Y eso... es lo mismo a cuando, perdón, doctor, cuando adentro de las arterias hay grasa. Exactamente, esa es otra causa muy importante de hipertensión. Por la dieta rica en grasas, las arterias, esa tubería de las que les platicaba, se va tapando como un tubo de PVC que se va llenando Todo. sí, de... Pelitos y cuánta cosa, como si fuera un caño. Sí, como si fuera un caño, exactamente, que se va llenando de sarro que se va tapando. Entonces, eso tiene dos efectos. Uno, es que por sí mismo tapa el flujo sanguíneo, y otro es que ya no, las arterias, como les decía, tienen una capa muscular, se mueven, pero al tener sarro, ¿qué pasa? Se hacen duras y ya no permiten esos cambios de tamaño, de dilatación y de contracción. Oye, y entonces, ¿también puede suceder en personas como yo, por ejemplo, que somos flaquitas? ¿Puede suceder eso? Sí. O sea, no necesariamente tiene que ver, es un síntoma, pero también me puede suceder a mí. Así es. Por ejemplo, cuando se viven etapas de estrés, puede dar algo que se llama hipertensión reactiva, que a lo mejor ya no es como tal una hipertensión crónica, pero puede ser el inicio. El inicio de... Sobre todo si hay antecedentes familiares de hipertensión, aunque tú estés delgada y hagas ejercicio y te cuides, puede ser que la hipertensión familiar te dé predisposición. O, por ejemplo, hay gente, aquí en México abunda algo que se llama hiperlipidemia familiar, hipercolesterolemias familiares, hipertrigliceridemia familiar. Es gente usualmente delgada que tienen alterados algunos genes y no metabolizan bien los triglicéridos y el colesterol, que son dos tipos de grasas. Entonces se acumulan en las arterias y aunque sean delgados, las van tapando. Entonces sí, hay gente que puede ser delgada. O sea, no nos salvamos. Sí, no, por ninguna manera. Y aparte el estrés. Ajá, el estrés. Doctora, igual he escuchado que en las embarazadas, de hecho, es muy peligroso cuando ya tienen como 7, 8 meses y que ya están cerca de dar a luz, que de repente les pasa esto. ¿Y eso de dónde o cómo? A eso se le llama preeclampsia. Es un tema muy interesante y es muy delicado. ¿Por qué? Es básicamente, hay varias teorías moleculares sobre la preeclampsia, pero en general es que sí, se le sube la presión a la mujer embarazada. Pero ¿cuál es el riesgo aquí? Que no nada más es su cuerpo, sino el cuerpo del bebé. Entonces, y en el cuerpo de la embarazada es más grave. Es más grave y puede inclusive conducir a la muerte de la mamá y del bebé, también. de ambos. Sí.
Entonces hay que tener como que un poquito consciente de los síntomas, ¿no? Para Así poder, es. uno, detectar si pudieras estar en una prehipertensión o hipotensión, igual creo. Hipotensión, Y sobre todo a la hora de estar hipertensión. embarazada también. Claro. ¿Cuáles serían como que los síntomas o los signos para estar pendientes? Dolores de cabeza frecuentes, palpitaciones o taquicardia, lucecitas, zumbido de oídos. De verdad, no, ya me morí mañana. ¡Ay, te callas! Es que yo siento aquí como de... Zumbido de oídos es un... Y estoy acostada y nada más hago un movimiento y bum, 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 el corazón a todo lo que da. O sea, de un movimiento, así nada más de voltearme de la cama y empieza bum, 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 bum. Te tengo que ver. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Hay que ir al doctor. Sí. Ya me dio Y entonces miedo. vamos con la doctora Carolina, por supuesto. Ay, Claro que doctora, sí. pues gracias y estoy a tiempo. Sí, ¿No? eso es lo más importante. Hay mucha gente que le diagnostican la hipertensión y no le dan la importancia necesaria porque dicen, estoy muy ocupado para ir a que me chequen, no tengo tiempo, ay, no es para tanto, se me va a regular solito. Cuando se dan cuenta, ya tienen un accidente vascular cerebral, una embolia. Sí, A mí me ha tocado ver pacientes con medio cuerpo paralizado, cosas muy tristes, muy feas, por descuido, por Claro. desidia. Más que Claro. descuido, desidia. Desidia, que no le tomas la mayor importancia, ¿no? Exactamente. Entonces, ay, ya se me quitó ese zumbidito, ya, no Ya pasa pasó. nada. O Sí, cuando sí. me La verdad es que yo creo que todos los temas de salud son muy importantes y lo que sienta y en algún momento sobre todo como la intuición, ¿no? No, Exactamente. empezando por uno, no automedicarnos. Uno, ese sería como que la salud ya para todas las enfermedades, no automedicarnos y sobre todo estar de verdad con la intuición de que si algo pasa, algo está mal y hay que ir con los especialistas. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por Gracias traernos a mucha ustedes. información valiosa como siempre. Gracias, nos vemos la Gracias. próxima semana. Sí, sí, sí. Saca tu cita de una vez. Pero pues bueno, mientras nosotros nos quedamos aquí a ver, a disfrutar un poquito de Calle 60, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchísimas gracias.